Hola, bienvenidos a otro de nuestros cursos donde aprenderás todo lo que necesitas saber sobre uñas postizas. En esta ocasión estaremos viendo el paso a paso de cómo hacer desde el principio a fin tus propias formas esculturales. Pero todo esto tiene un objetivo. ¿Cuál es? Quédate hasta el final para descubrirlo. Recuerda que estamos viendo todo lo que tiene que ver con las uñas esculturales, pero estamos empezando a estudiar este curso, así que una de las cosas que me he fijado que pasa cuando doy clases es que se les dificulta mucho el colocar la forma escultural. ¿Y por qué se nos dificulta tanto colocar la forma escultural? Estos son algunos motivos por los que nos pasa esto al principio. En primera, no todos los dedos son iguales. En segunda, no todas las formas son iguales. Tercera, no todas las uñas son iguales. Y cuarta, no hay dedos con uñas perfectas. Y toda esta variante es por la que se nos dificulta aplicar lo que son las formas esculturales. Si hubiera una uña perfecta y única en todos los dedos, esto no pasaría. Hay personas que llegan solo con una parte de la uña hasta aquí, y toda esta parte es solo piel y no hay uña. Y así como esto, muchos casos. Entonces, ¿de qué se trata el uso de la forma escultural? Ya que la colocación adecuada de la forma escultural tiene muchísimas variantes, ya que en una misma mano yo puedo tener hiponiquios muy redondos, o hiponiquios rectos, o hiponiquios ovalados, o hiponiquios expuestos, también hiponiquios ocultos, y todo en una misma mano. Ahora imagínate en cada clienta. Antes de continuar, solo recuerda que si no sabes qué es hiponiquio, es porque no has visto todas las clases anteriores, lo cual es muy necesario ver y estudiar cada una de ellas desde el principio, ya que para poder realizar uñas esculturales es necesario llegar con un estudio previo, ya que este curso es más avanzado, así que aquí te dejo el link del curso básico y el curso intermedio para que aprendas a detalle todo sobre las uñas postizas. Por esta razón no olvides suscribirte y darle like a todos los videos para así continuar realizando cursos exclusivamente para ti, que te gusta toda la belleza del mundo de las uñas. Ok, entonces comenzamos. ¿Sabes qué es y a qué se le llama encastre? Encastre son esos puntos laterales de la sonrisa donde se empotra la uña acrílica. Los puntos laterales de la sonrisa en el contexto de las uñas acrílicas se refiere a las áreas en los bordes laterales de la uña donde se coloca y se adhiere la uña acrílica para crear una sonrisa o curva característica en la punta de la uña. Estos puntos son críticos para dar forma y estructura a la uña acrílica durante el proceso de modelado y esculpido. Algunos puntos claves a tener en cuenta son la ubicación. Los puntos laterales de la sonrisa se encuentran en los bordes laterales de la uña natural, cerca de los lados de la cutícula y se extienden hacia los extremos de la uña. Su colocación precisa es esencial para lograr una curva uniforme y estética en la uña acrílica. También su función. Estos puntos son fundamentales para crear la forma y el grosor adecuado en la parte superior de la uña acrílica. Ayudan a definir la curvatura característica de la sonrisa en los puntos de la uña y proporcionan un punto de apoyo para que la uña acrílica se adhiera de manera segura a la uña natural. La adhesión. El adhesivo en material acrílico se aplica en estos puntos laterales de la sonrisa antes de colocar lo que es la uña acrílica en su lugar. Esto asegura que la uña artificial se mantenga en posición y se adhiera de manera firme y segura. Y lo que es el modelado. Después de que se coloca la uña acrílica en estos puntos, se procede a dar forma y esculpir la uña para que tenga la curvatura y el grosor deseado. Esto se hace utilizando limas y otras herramientas especializadas. Como verás, es necesario que podamos dominar toda esta información para lograr una colocación perfecta y un adecuado uso de las formas esculturales. Y es importante dominar todo esto y saber para qué sirve cada uno y saber cómo usarlo. Así que te recomiendo realizar este ejercicio de crear tu propia forma escultural, con tu propia creatividad y a ciegas, sin líneas,
sin números, sin colores, sin nada, y de esta forma poder entender por qué se utiliza este papel. Así que comencemos a hacer estas plantillas. Te recomiendo hacer primero estas que yo voy a hacer y copiar de un molde, y posteriormente realiza tú tu plantilla personal con tu propia creatividad. Así que comencemos viendo qué material vamos a necesitar. Lo que vamos a necesitar es una cartulina, cinta adhesiva, cinta doble cara, tijeras, lápiz, cúter y una regla. Lo primero que vamos a hacer es colocar cinta adhesiva en la cartulina de esta manera. Vamos a tratar de pegarla muy bien y que no queden pedazos en donde no se hayan pegado muy bien, que quede todo liso. Como verás, a mí se me quedaron lugares donde no se pegó muy bien lo que es la cinta adhesiva, y eso nos va a ayudar a la hora de colocar el acrílico. Posteriormente vamos a cortar en donde vamos a trabajar, y en la parte de atrás vamos a dibujar lo que es el molde. Voy a cortar lo que es el molde que yo tengo y así delinearlo sobre la cartulina. Recuerda, aquí vamos a hacer unos moldes basándonos en los que ya tenemos, pero aquí la finalidad es que tú hagas tus propios moldes con tu propia creatividad. Hay diferentes moldes en el mercado, tenemos desde los más sencillos hasta los más sofisticados. Tenemos el cuadrado y tenemos también los estileto. Aquí vamos a hacer varios modelos para que tú también hagas diferentes modelos y así te fijes muy bien cuál es la diferencia de cada uno. Debemos tener muy presente que al final la uña tomará la forma del molde, por ende debes asegurarte de que esté derecho y no presente huecos o malformaciones. Tienes que tomar muy en cuenta que el soporte es esencial para lo que son las formas esculturales, así que te recomiendo que cuando vayas a crear tus propias formas esculturales, las hagas de 7 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho mínimo y máximo, para que así veas lo importante que es tener el soporte y el ajuste adecuado. Ahora vamos a desprender lo que es la forma para basarnos en donde vamos a poner nuestro dedo. Aunque más adelante te voy a poner las medidas para cuando hagas tus propias formas esculturales. Recuerda que esta parte es esencial, ya que necesitamos que el círculo sea de una manera y una medida en donde quepa muy bien nuestros dedos y unos dedos grandes, que muchas veces es lo malo, que cuando compramos lo que son las formas esculturales no vienen de un tamaño adecuado. Así que cuando son unos dedos más grandes con unas uñas grandes, tendremos que cortar las formas esculturales para que se amolden al dedo que tenemos en ese momento. Como no cabe el dedo o la uña, lo que haremos sería cortar normalmente y hacer más espacio. Así que te recomiendo que a la hora de crear tu propia forma escultural, la circunferencia la hagas de 3 centímetros de diámetro. Normalmente las formas esculturales la traen de 2.5 centímetros de diámetro. Lo primero que vas a hacer siempre es dividir siempre lo que es el rectángulo o la forma, tanto a lo largo como a lo ancho. Vamos a dividir la forma midiéndola y dividiendo en dos el espacio. Por ejemplo, en este caso la forma es de 3.5 centímetros y la mitad sería 1.7 centímetros. Vamos a medir muy bien lo que es la distancia entre donde inicia la forma escultural y el espacio que hay hasta llegar a la circunferencia. Ese espacio yo lo mido y aproximadamente son 1.2 centímetros. Ahora vamos a hacer la circunferencia, la cual el diámetro será entre 2.5 centímetros a 3 centímetros de ancho.
así que medimos y marcamos. Para realizar esta circunferencia necesitamos 4 puntos. Entonces llevaremos 2 aquí y empezaremos a hacer los otros 2. Así que para hacer los otros 2 vamos a dividir 3 centímetros entre 2, lo cual es 1.5 centímetros. De ahí vemos la media y de la media ponemos el otro punto en 1.5 centímetros y el otro punto en 1.5 centímetros. Y de esta manera ya tenemos nuestros 4 puntos para hacer el círculo. Y vamos uniéndolos para realizar un tipo rombo o círculo. La finalidad aquí es que le vayas dando la forma de circunferencia. Así que ahora comenzaremos a cortar. Corta un trozo de papel cartulina lo suficientemente grande para cubrir toda la uña y la extensión deseada. O corta el molde plasmado. Aquí te dejo las medidas básicas, pero aún así es mejor que tú implementes tus propias medidas. Esto solamente para que te bases. Muy bien, ya tenemos nuestros propios moldes y normalmente le ponemos lo que es la cinta adhesiva arriba para cuando tú apliques lo que es el acrílico no se vaya a adherir a lo que es el papel. Ahora vamos a empezar a darle forma con un lápiz, porque como verás es cartulina y está más dura, pero eso también nos va a ayudar mucho a que se haga una forma más redondeada y más fija. Ahora bien, lo que haremos será cortar un poco de cinta adhesiva para empezarla a colocar y también vamos a tener nuestra cinta adhesiva doble cara para poderla pegar. También puedes doblar el papel por la mitad de modo que tengas una especie de I o V. Esto crea una guía para la forma de la uña. Ahora medimos para ver cómo es que nos quedó. Como verás, en este tipo de bases ya podemos empezar a crear nuestras uñas, ya sea acrílicas, de gel o poligel. Simplemente es necesario pegar por la parte de abajo y hacer un soporte en la parte de arriba, que es lo que haremos más adelante. Esto de hacer nuestros moldes nos va a ayudar a entender el por qué y cómo es que se formaron estos moldes para basarnos en ellos y tener un soporte a la hora de hacer nuestras uñas esculturales. Elegir una forma escultural de uñas es una decisión personal que depende de tus preferencias estéticas y el aspecto que desees lograr. Pero aquí veremos algunos puntos importantes que puedes considerar al elegir alguna forma de uñas esculturales, como es la longitud. Decide la longitud que desees para tus uñas. Las uñas pueden ser cortas, medianas o largas. También es importante la forma natural de la uña. Observa la forma natural de las uñas. Algunas personas tienen unas uñas muy redondas, mientras que otras tienen más cuadradas o algunas están mordidas. Así que puedes optar por mantener la forma natural o modificarla ligeramente. Formas comunes. Algunas de las formas de uñas más comunes incluyen las uñas cuadradas, las uñas en forma almendra, las uñas en forma óvalo, las uñas en forma de punta de flecha y las uñas en forma de ataúd. Hay que investigar estas formas y aquí te dejo el video en donde hablamos de este estilo de uñas. Ten en cuenta la forma de los dedos de la clienta y las manos a elegir de las formas de las uñas. Algunas formas pueden verse mejor en manos pequeñas, mientras que otras pueden ser más favorecedoras en manos grandes. Muy bien, ya tenemos nuestros moldes personalizados. Es un ejercicio que siempre dejo para que de alguna u otra manera se empiecen a familiarizar con lo que son las formas de uñas esculturales y así vean qué es lo que van a necesitar a la hora de elegir uno de ellos y con el que van a trabajar para que les ayude a facilitar lo que es el trabajo de uñas y moldeado de uñas acrílicas, poligel o de gel. Pero en el siguiente video veremos cómo es que nos va a ayudar a elegir y de alguna manera a entender por qué y cómo hacer nuestras uñas esculturales. Así que no te pierdas nuestro siguiente video, ya que estaremos hablando de los puntos principales en cuestión de uñas esculturales
y cómo podemos tener una correcta colocación de moldes en las manos de nuestras clientas. Colocar un molde de uñas es un paso muy importante cuando deseas realizar una extensión de uñas. Los moldes de uñas te ayudarán a crear una forma y longitud uniforme. Pero también recuerda que la práctica constante es la clave para mejorar tus habilidades en la aplicación de moldes de uñas y la extensión de uñas. Si eres nueva en esto, considera tomar clases o practicar en uñas postizas para perfeccionar tu técnica. Así que nuestro objetivo aquí es la creación de uñas hermosas y personalizadas, la corrección de irregularidades, el refuerzo y fortalecimiento, la expresión artística, la satisfacción de nuestros clientes, las habilidades profesionales que vamos a adquirir y la competitividad en el mercado. Así que si tienes alguna duda de cómo colocar correctamente y más fácilmente lo que es el molde, no te pierdas nuestro siguiente video. Así que si te gustó este video, comenta y comparte. Gracias por acompañarme en este video. Les deseo a todos un futuro lleno de hermosas uñas y momentos creativos. Hasta pronto y que sus uñas siempre brillen.